Queridos alumnos, os ofrezco un breve resumen del tema 1 de filosofía que ya habéis visto. ¿Qué hemos visto en este tema? En primer lugar, hemos visto el pensamiento arcaico con sus características, por qué el sentido de este pensamiento. Después hemos visto cómo ha nacido la filosofía. Hemos repasado muy brevemente la filosofía a través de su historia, con sus características principales. Y por último, hemos reflexionado sobre el sentido de la filosofía y las necesidades de la filosofía hoy. La primera pregunta que nos hacemos y de la que partimos el temario de filosofía es ¿por qué necesitamos conocer lo que nos rodea? ¿Por qué el ser humano necesita conocer? Precisamente el ser humano necesita conocer porque necesita adaptarse al medio, controlar el medio, ¿eh? y despejar todas aquellas incógnitas que de alguna manera le causan inquietud. La naturaleza es percibida ya desde los albores de nuestra existencia como un enigma. Pero, ¿qué es un enigma? Si la dimensión de la Tierra, por ejemplo, es un enigma. ¿Es un enigma la dimensión del universo? ¿Qué diferencia hay entre la dimensión de la Tierra y la dimensión del universo? La dimensión de la Tierra es cognoscible. Nosotros podemos saber más o menos cuánto mide la Tierra. Sin embargo, si nos preguntamos cuánto mide el universo, nuestra mente se abre a un sinfín de cuestiones en torno a la eternidad, al concepto de infinitud, que nos envuelven como un misterio, un enigma que no conseguimos resolver. De hecho, la Real Academia de la Lengua Española, en su diccionario, el término enigma, en su segunda acepción que veis aquí, indica que se trata de una realidad que no alcanzamos a comprender, que difícilmente podemos entender. El hombre antiguo, el hombre primitivo, percibía el mundo, es decir, percibía la realidad, y se percibían a ellos mismos también como un enigma. El mundo en que vivían los seres primitivos era la naturaleza. Y fijaos que en el concepto de naturaleza, en el sentido filosófico, tiene una doble acepción, un doble sentido. En unas ocasiones significa el conjunto de las cosas que existen, sin que el ser humano haya intervenido en su aparición. Por eso, todas esas cosas que existen sin que nosotros las hayamos fabricado, decimos que son naturales. En otro sentido, la naturaleza en filosofía significa lo que es cada una de las cosas que existen. Es decir, la naturaleza del árbol es aquello que cuando nosotros vemos un árbol, sea de la clase que sea, de la especie que sea, nosotros lo calificamos como árbol. ¿Por qué? Porque percibimos su naturaleza. Entonces, el ser humano vive en contacto con la naturaleza porque vive en contacto con las cosas que existen en este mundo. El ser humano necesita desentrañar ese misterio, ese enigma que era la naturaleza, porque en ella se producían constantes cambios que no podían manejar a su antojo. Necesitaban sobrevivir a la naturaleza y en la naturaleza. Los humanos actuales, nosotros también tenemos una relación con la naturaleza, aunque con un matiz diferente. Nosotros nos relacionamos con la naturaleza a través de la técnica, no de forma directa como el hombre primitivo. La técnica ha supuesto la desaparición de muchas dificultades y peligros. De hecho, gracias a la técnica, nosotros podemos pronosticar, por ejemplo, qué tiempo va a hacer mañana con un alto índice de seguridad. No obstante, a veces se producen catástrofes o acontecimientos que se salen de lo cotidiano, por ejemplo, la pandemia que estamos viviendo. Entonces, cuando nos vienen algún tipo de catástrofe o acontecimiento no esperado, nosotros
nos parecemos al hombre primitivo. ¿En qué sentido? En que nosotros volvemos a ver la naturaleza como algo misterioso, como un enigma, como algo que nos envuelve. Por tanto, el ser humano, tanto el actual como el primitivo, siempre se ha considerado y se ha visto a sí mismo también como un enigma, no solo a la naturaleza. También nosotros nos vemos como un enigma. ¿Por qué nos vemos como un enigma? Porque continuamente estamos obligados a elegir, a tomar decisiones, a tomar la rienda de nuestra propia vida. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado qué habría pasado si yo, en lugar de ir aquella tarde a aquel sitio, me hubiera quedado en casa? ¿O qué hubiera sido de mí si... Es decir, realmente todos los días, continuamente, estamos tomando decisiones. Lo único que a veces algunas decisiones son más trascendentales y otras menos. Entonces, esa necesidad de tomar decisiones nos hace descubrir el misterio que somos cada uno de nosotros. El pensamiento arcaico se caracteriza porque tiene tres instrumentos fundamentales para acceder y relacionarse e intentar conocer la realidad, la naturaleza. Esos instrumentos de interpretación son la fe, la imaginación y el valor de la tradición. Es decir, tener fe es confiar en algo o en alguien. La imaginación es la capacidad que tenemos para que, apoyándonos en fragmentos de la realidad, podamos captar e ir más allá de esa misma realidad. Y por último, el valor de la tradición hace alusión a aquellas afirmaciones que se fundamentan en que ya lo dijeron nuestros antepasados. El típico de toda la vida de Dios o siempre se ha dicho, todas estas cuestiones son apoyadas en ese valor de la tradición. Las interpretaciones de la realidad a partir de estos instrumentos, es decir, la fe, la imaginación, el valor de la tradición, es lo que se denomina pensamiento arcaico. Por tanto, el pensamiento arcaico interpreta la realidad de forma mítica, mágica, religiosa. Todo este tipo de interpretaciones son pensamiento arcaico porque lo que dicen puede ser verdad o no, pero no había otra forma de demostrar ni si lo que se dice es verdad o no es verdad. El pensamiento arcaico fue fundamental para el ser humano primitivo y es la base del pensamiento posterior, del pensamiento racional, del pensamiento actual. En este esquema veis lo que acabamos de ver de forma rápida, es decir, el hombre antiguo, el hombre primitivo, hasta hace aproximadamente 2500 años, trataba de resolver los enigmas, es decir, aquellas cuestiones que el mundo y la naturaleza y él mismo le planteaban como mistéricas, la trataban de resolver utilizando tres instrumentos fundamentales: la fe, la imaginación y el valor de la tradición. Y así, ¿qué daba lugar? Daban lugar a interpretaciones del mundo de tipo mítica, mágicas o religiosas. Por tanto, los rasgos distintivos del pensamiento arcaico, ¿cuáles son? El primero de ellos es que es un pensamiento infundado, es decir, las afirmaciones que realiza no tienen una base apoyada en la razón. Otra de las características es que es acrítico, no se cuestiona si su contenido es verdadero o no. Es un pensamiento antropomórfico, es decir, todo adopta forma humana. El ser humano proyecta su vivencia sobre la realidad que le rodea. De hecho, los dioses antiguos actúan como humanos, aunque con más poder, pero también eran celosos, se peleaban, luchaban por tener poder, tenían hijos, etcétera, etcétera. Pero es que no solo eso, también nosotros seguimos proyectando formas humanas a la realidad que nos rodea. Bien,
Y es un pensamiento emocionalmente comprometido, es decir, todo tiene una relación directa con el ser humano. Si llueve, no es debido a que ha habido un cambio en la presión atmosférica, etcétera, etcétera. Si llueve es por acción de los dioses, porque los dioses me están castigando o me están premiando probablemente también por aquello que hice. Por tanto, el pensamiento arcaico gira muy en torno a esa concepción enigmática del mundo vista e interpretada desde la fe, la imaginación y el valor de la tradición. Pero, ¿cuándo nace la filosofía y por qué nace la filosofía? Para comprenderlo, lo primero que tenemos que saber es qué son los míticos, los mitos. El pensamiento arcaico utiliza mitos para explicar ese enigma que es la naturaleza y la vida. Los mitos eran relatos, narraciones fantásticas, simbólicas, a través de las cuales se explicaba el origen y el destino de los hombres, los fenómenos más importantes que se producían en la naturaleza, etcétera. Los mitos tenían una función muy importante. No solo intentaban explicar el origen de las cosas, del mundo y del ser humano, sino que también señalaban cómo debían vivir los seres humanos. Por tanto, los mitos favorecían la cohesión social. No sé si, por ejemplo, conocéis el, algunos de los mitos propios de la mitología griega y, y- y podéis descubrir que detrás de los mitos siempre hay una enseñanza. Es como los cuentos que nos contaban cuando éramos pequeños. Los cuentos también tienen una enseñanza que va mucho más allá de intentar saber si eso que cuenta el cuento fue real o no fue real. El cuento de Caperucita Roja transmite una enseñanza en torno a la precaución, en torno a la confianza o desconfianza, etcétera, etcétera. Más allá de pararnos a pensar si realmente hubo una chica que paseaba, que paseó por un bosque y que iba con una caperuza roja. Nos estábamos preguntando cuándo y por qué nace la filosofía. Nace en el siglo VI antes de Cristo aproximadamente. ¿Y por qué nace? Pues porque el pueblo griego comienza a contactar con otras culturas como consecuencia del comercio marítimo. Entonces nacen colonias griegas en el Mediterráneo, aparecen nuevas clases sociales como son los navieros, los comerciantes, los marinos. Y entonces todas estas clases sociales comienzan a desplazar a los guerreros de la mitología. Todo esto añadido a que comienza a usarse la moneda, comienza a nacer un nuevo paradigma a partir del cual ver y analizar la realidad. Se comienza a valorar la razón como la capacidad humana y el instrumento para interpretar esta realidad que nos rodea. Por tanto, la fe, la imaginación y el valor de la tradición, que eran los tres instrumentos para interpretar la realidad en el pensamiento arcaico, dan paso a un único instrumento para interpretar la realidad, que es el logos en griego, es decir, la razón. Y ese instrumento es utilizado por la filosofía y por la ciencia. Tened en cuenta que filosofía y ciencia en un primer momento están unidas en el sentido de que los filósofos son también científicos, aunque con la salvedad de que la filosofía se ocupaba de la totalidad de la realidad, mientras que la ciencia parcelaban esa realidad para analizarlas mejor. Pero ambas utilizaban el mismo instrumento, la razón. ¿Sabes quién fue el primer filósofo? Seguro que sí, porque ya habéis hecho una actividad al respecto. Tales de Mileto, efectivamente. El pensamiento arcaico a veces lo menospreciamos. Pensamos que es un pensamiento que ya está obsoleto, que está pasado, que no tiene sentido. Sin embargo, el pensamiento arcaico
fue necesario para que posteriormente naciese el pensamiento racional. No hubiera habido pensamiento racional si previamente no hay pensamiento arcaico. En esa imagen de la cebolla, de las capas de la cebolla, es como los pensadores intentan describir, concretamente Jesús Mosterín habla, ¿no?, de esos niveles diferentes de pensamiento en nosotros. En el siglo VI a.C., la filosofía, el pensamiento en torno a la realidad se centraba en el cosmos, en el universo, en la naturaleza. ¿Eh? A partir del siglo IV, la filosofía se hace más antropológica, es decir, se centra más en el ser humano, ¿eh? Nuestro origen, nuestro sentido. En la Edad Media la filosofía se hace teocéntrica, es decir, pone en el centro a Dios, y geocéntrica, pone en el centro a la Tierra. Entonces, la filosofía se hace, entre comillas, esclava de la teología, es decir, de la reflexión sobre Dios. En el mundo moderno nacen distintas tendencias a partir también de la irrupción del método experimental, como es el humanismo renacentista, la filosofía racionalista, la empirista, y actualmente existe una fragmentación de corrientes enormes, idealismo, positivismo, materialismo histórico, etcétera, etcétera. Todo esto lo veréis fundamentalmente el año que viene en Historia de la Filosofía. Las características del saber filosófica es muy importante saberlas y saberlas relacionar con el saber científico, porque muchas veces nosotros convertimos en dos realidades opuestas y enemigas el saber filosófico del saber científico, cuando en realidad las dos están utilizando el mismo instrumento, que es la razón. En este cuadro, que está tomado de la página 17 del libro, podéis ver cuáles son las características fundamentales del saber filosófico relacionadas con las características del saber científico. El saber filosófico es un amor al saber, un intento de saber. El saber científico es transmisible, intersubjetivo, porque al poderse experimentar y mostrar a través de la experiencia, es más fácil transmitir de unos a otros porque las otras personas también pueden experimentar y comprobar con la experiencia esto que dice la ciencia. Sin embargo, esto en la filosofía no es posible. El saber filosófico es universal, no parcela la realidad, habla de la realidad como un todo. El saber científico sí acota las áreas de la realidad para poder comprenderlas. El saber filosófico es crítico, no da nada por supuesto. El saber científico es crítico, pero da cosas por supuestas. Es decir, el saber científico da por supuesto, por ejemplo, los axiomas, los principios de las matemáticas. El saber filosófico es radical, se ocupa de los problemas últimos. El saber científico intenta conocer para manejar y transformar la realidad. El saber filosófico es riguroso, pero no es posible verificarlo. Sin embargo, el científico es riguroso con posibilidad de verificación. La filosofía es necesaria. La racionalidad científica no es superior a la filosófica, sino diferente. La ciencia se ocupa de cómo funcionan las cosas, la filosofía de qué son las cosas. La filosofía es útil fundamentalmente por tres motivos. Porque permite la libertad a través del uso de la razón, porque nos ayuda a situar y a resituar a la ciencia, que no se convierta en lo único y lo que gobierne este mundo ni a nosotros, y también porque a veces muestra la filosofía ese aspecto manipulador de las ideologías.